He grabado más de 200 videos para YouTube y estos serían los consejos que yo podría darle a un creador que está empezando, o más bien los consejos que me hubiera gustado que me dieran a mí. Realmente soy una persona que siempre cuando hablo de algo y sobre todo cuando hablo de un tema como YouTube, le estoy hablando a mi yo del pasado, le estoy hablando a esa Angie que en algún momento no sabía qué significaba subir un video a YouTube, no sabía qué le traía de bueno algo como esto. Y yo te voy a contar hoy, hablándole a esa Angie del pasado y hablándole a ese presente tuyo, de cuáles serían los consejos que yo le daría a una persona después de tener la experiencia de crear demasiados videos para YouTube. Yo no creo solo videos para este canal, inclusive este es el canal más pequeño y es un canal personal porque es un canal donde yo comparto ya información, trucos, tips y tengo una comunidad más cercana donde realmente ven mi rostro, pero mis canales de inteligencia artificial pues sí son videos que yo creo donde no sale mi rostro, donde no sale mi voz, que ya les he enseñado a crear ese tipo de videos y donde simplemente los utilizo para poder monetizar. Pero este canal sí es un canal humano, es un canal donde me encanta compartir todo lo que sé, todo lo que he aprendido, todo lo que me han enseñado mis anteriores mentores, todo lo que yo he podido poner en práctica y que realmente me ha funcionado. No hay una cosa que yo a ustedes no les comparta dentro de este canal que realmente no funcione. Hay personas que dicen, no me funciona, pero a ti no te funciona porque no lo has puesto en práctica las suficientes veces para que puedas decir que no te funciona. Tú no puedes decir que algo no funciona cuando tú no lo has practicado o no lo has puesto en práctica muchísimas veces dentro de mentoría, dentro de consultoría, dentro de clases, cosas que me han enseñado a mí mis mentores, porque también he sido mentoreada, porque también he recibido educación independiente a lo que es la educación gratuita de YouTube, también he tenido que conseguir en algún momento mentores que me enseñen, aún sigo formándome, aún sigo aprendiendo muchas cosas de personas que saben muchísimo más que yo, para poder compartir cosas también con ustedes y para poder también enseñarle a ustedes. Y después de todo esto, tengo por decir de que nada bueno que pueda pasarnos en la vida a nosotros sucede así. Nada. Nada, y te lo digo solo, no solo por mi experiencia, sino por lo que uno ve a diario en todo. Si tú quieres una vida espiritual, correcta, encaminada, a mí me encanta todo el tema y toda la espiritualidad con Dios, por supuesto, tener una buena vida y un buen testimonio no es de la noche a la mañana. Tener un cuerpo saludable no es de la noche a la mañana, estoy en ese proceso porque realmente antes, y tengo que mostrarles fotos, tenía un buen cuerpo, por así decirlo, físicamente, estaba bien. Después de tener a mi hija, me descuidé totalmente en el tema de alimentación, me descuidé en todo y estoy en ese propósito y espero que ustedes sean testigos de ese cambio porque también es algo que debemos de cambiar. A veces nos enfocamos solamente en los negocios, en lo que queremos hacer, pero se nos olvida nuestro cuerpo, nuestra salud, y es algo que uno descuida muchas veces. En este caso es un área en la que yo he descuidado, pero en la que me quiero poner muy, muy juiciosa y espero poderlo lograr en el nombre de Dios. Y así como esto y todos los demás resultados, resultados en tu negocio, en tu emprendimiento, en tu trabajo, resultados en las redes sociales, todos requieren un tiempo, todos requieren, todo lo bueno toma tiempo. Cuando tú te gustas con una persona, cuando a ti te gusta una persona, esas relaciones de hoy en día donde una persona se junta con otra inmediatamente, la primera noche ya ustedes saben todo lo que sucede, ya bueno, todo. En 3 días ya se conocen supuestamente bastante. Y se deja de un lado el conocer la persona, el salir, el tomar un helado, el hablar de sus familias, y por eso es que las relaciones no duran, porque son relaciones express, donde todo lo aceleran, donde todo lo hacen muy rápido y no se dan el tiempo para conocer bien a esa persona y saber si sí esa persona es la indicada. Lo mismo con una amistad. Conocer a una persona inmediatamente, con esa persona ya están contando todas sus confidencias, todas sus intimidades y luego esa amistad les traiciona y voilà, no era la persona que pensabas. Lo mismo para todo. Ahora, pasando a YouTube y pasando al negocio, pasa exactamente lo mismo cuando tú creas un canal, cuando tú creas una red social, cuando empiezas a subir contenido, es supremamente normal que tú no tengas vistas, que tú no te vea nadie, que solo te vea tu mamá. Incluso a mí ni siquiera mi mamá me veía porque yo bloqueé a mi mamá, bloqueé a mis hermanos, bloqueé a mi esposo, bloqueé a todo el mundo, porque no quería traer personas a mi canal que más bien vinieran a criticarme, usted por qué habla así, usted por qué se mueve así, usted por qué dice esto, mejor diga esto. La gente es perfecta opinando cuando ni siquiera tienen conocimiento de un tema. Así que el primer tip que les doy es no inmiscuyan a su familia dentro de los proyectos que ustedes hacen por internet.
Pueden haber familias en que los apoyen demasiado y está bien, pero pueden haber muchas personas que la verdad matan sueños y que te desmotivan, te desilusionan, te hacen comentarios feos y te sacan de tu propósito y de tu proyecto. Entonces, si quieres y si tienes a alguien que contarle, que sea Dios y que Él sea el que direccione tu camino, pero no estés pidiéndole apoyo a tu familia cuando realmente ellos van a ver tus videos como por pesar, por así decirlo, pero realmente no están trayendo ningún beneficio a tu canal. Entonces, ese sería el primer consejo. Y lo segundo que podría decirles es que la persistencia y la perseverancia con la creación del contenido es muy importante. En los canales que yo he tenido y la experiencia que yo he visto y que he manejado, es que, un ejemplo, tú dejas de subir a la semana, venías subiendo 2 videos. Y es que YouTube realmente, y no es por decirlo de esta manera, pero realmente a veces él quiere como, y no solo YouTube, sino todas las plataformas, como tenernos esclavos de él. Entonces yo he visto muchas personas que dicen, tengo 4, 5, 6 canales donde aparezco yo y yo digo, Dios santo, pero ¿cómo pueden? O sea, ¿cómo pueden salir en tantos videos? Y sé el esfuerzo, y me imagino el esfuerzo es grandísimo, y me imagino que, bueno, monetizan, sí, por supuesto, pero realmente, ¿qué beneficio le estás sacando a esto? Tú te estás haciendo esclavo de una plataforma y le estás sube, que sube y sube y sube contenido, pero si tú empiezas a desacostumbrar al algoritmo, si tú empiezas, digamos que tú venías en una rutina de subir de a 2 videos semanales, de a 3 videos semanales, yo en un principio incluso lo hacía para poder rápidamente monetizar, y yo veía y decía, Dios, no tengo tiempo para nada más, sube y sube y sube contenido. Lo mismo pasa a cualquier creador que quiera demandar, darle la demanda que tal vez YouTube pide, entonces, haz de contenido. Entonces, tú te ves en una semana grabando 3 videos largos, que son mucho, porque es que los 3 videos largos no requieren, o sea, requieren edición, requieren miniaturas, requieren tiempo, requieren que te dispongas, que sean anímicamente, trates de estar bien para poder compartir una información. Entonces, considero que a veces las plataformas buscan eso y no podemos caer tampoco en el juego de las plataformas. Está bien y yo siempre considero que debemos de ser constantes, de ser perseverantes, de no abandonar, de subir contenido, de que 2 videos semanales están bien, sí, pero inclusive si llega un momento donde empieces a manejar un video semanal, está perfecto. Y aquí es donde yo les voy a decir qué es lo importante. Lo importante es lo que ya les he mencionado también en algún momento y es que tengamos claro qué es lo que queremos con nuestras plataformas. Hay personas que quieren una plataforma, la monetización y encuentran el creador estratégico. Yo amo el creador estratégico, me considero creadora estratégica, porque el creador estratégico no es esclavo de una plataforma. Cuando tú vas en busca de una monetización, te tienes que convertir en cierta parte una persona que sube muy buen número de videos para que tengas un buen alcance. Y mira que no es algo que solo lo digo yo, no sé, muchos lo han visto, yo creo, y no sé si lo han visto, si no, pues véanlo, es bueno, es un buen chico, a Adrián Sáenz, que es un creador de contenido, y él la vez pasada hablaba, es un youtuber y él tiene un canal viral, es un canal por encima de los 3 millones de suscriptores, con muy buenas visualizaciones, pero empezó a bajar la creación de contenido por sus ocupaciones, y esto lo vi en su Instagram, por sus ocupaciones, por todo, bajó la creación de contenido, y asimismo cuando empezó a volver a subir videos, bueno, él venía subiendo 2 semanales, empezó a subir solo uno, inclusive a veces dejaba una semana sin subir, y empezó a ver cómo sus vistas empezaron a bajar y cómo YouTube, aunque es un canal viral, dejó de promoverlo. Entonces, pues realmente que esto nos hace y nos da mucho de qué pensar, porque realmente es el proyecto que tú estás buscando. Si tú tienes algo serio y si quieres algo serio con YouTube, es realmente lo que buscas. Entonces tienes que ser muy claro en la estrategia que quieres utilizar. Si quieres ser ese creador que monetiza o si tú quieres ser ese creador consciente y ese creador emprendedor, ese creador que alrededor de YouTube es que también va a ser un negocio. No estoy en contra de quien quiere monetizar, está muy bien, está perfecto, pero es claro que necesitas esfuerzo, que tienes que esforzarte en la creación de tu contenido, porque tú vas a ganar de acuerdo a las vistas que tengas, o sea que es tu obligación convertirte en viral. Y para poderte convertir en viral, tienes que hacer buen contenido y aparte de eso, tienes que, por supuesto, tener, pues para tener vistas, tener muy buen alcance, muy buena retención. Y bueno, no es imposible, se puede lograr, pero si quieres vivir al 100% de YouTube para que te dé para todos tus gastos, para que te dé para lo que necesitas, poderte jubilar, salir de algún lado, dejar tus otras ocupaciones para que esto te dé para vivir, bueno, creo que tienes que crear muchísimo contenido.
Si tú eres ese creador estratégico, si eres esa persona que está en busca más bien de crear un negocio alrededor de YouTube, entonces tú te vas a dar cuenta de lo maravilloso que es una plataforma como estas. Cuando yo empecé con YouTube, que lo realmente siempre he venido de las redes sociales, de Instagram, de Facebook, de TikTok, lastimosamente me cerraron una cuenta de Instagram muy buena que tenía, pero me di cuenta de algo. Yo tenía esa cuenta de Instagram, pero esa cuenta de Instagram realmente no me había dado lo suficiente a pesar de lo que yo tenía, de mi contenido y a pesar de mi número de seguidores, no me daba lo que yo tal vez he conseguido el día que yo conocí a YouTube. Entonces, a mí en algún momento una persona, un mentor, me recomendó crear un canal de YouTube. Yo lo había creado, inclusive este canal que tengo donde subo este contenido hace como 10 años, yo lo creé, pero lo creé simplemente y no subí absolutamente nada, no subí nada. Lo dejé ahí porque siempre quería como crearlo, pero me dejó como miedo. Entonces, cuando ya me conocí con esta persona y esta persona me empieza a enseñar y esta persona me empieza a mostrar y abrir los ojos, como tal vez lo que yo hoy trato de hacer con ustedes, de mostrarles el potencial que hay en YouTube y yo veo realmente lo que se puede lograr con ello y veo que es muchísimo mejor que cualquier otra plataforma, que inclusive si tú te pones a pensar, los creadores en Instagram, en TikTok, anhelan tener un canal de YouTube rentable, un canal viral. Eso es casi que toda persona quisiera tener un canal en YouTube viral. Entonces, cuando yo conozco esto y me doy cuenta y empiezo a subir, a aprender y a subir videos, que por supuesto los primeros son súper malos, que inclusive pues igual empecé fue con inteligencia artificial, pero cuando ya empiezo a subir mis propios videos, igual me miro y digo, no me veo bien, no me siento bien, no me gusta cómo hago la cara, no me gusta cómo me río, me siento incómoda. El primer video tuyo, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto van a ser súper malos. Aún sigo mejorando, aún no son los mejores. Pero tú llegando ya a un cierto número, después de pasar de los 100 videos, ya tú te empiezas a ser bueno. Entonces, si tú todavía te ves en los videos, no te ves bien, te sientes mal, te sientes incómodo tu aspecto físico, sientes que no hablas bien, que tartamudeas, que tienes la voz temblosa, que hablas muy rápido. Bueno, es algo que a veces yo caigo en eso, que hablo un poquito rápido eh, o que hablas muy despacio, también aburres a una persona en un video si hablas supremamente despacio. Entonces yo creo que todo se empieza a lograr y tú empiezas a ver resultados en algo cuando tú te predispones, cuando tú pones de tu parte y cuando creas y creas y creas y creas, porque eso es lo que hace que te vuelvas bueno. No creas que YouTube te va a premiar a ti por subir 5 videos a tu plataforma. Él no te va a viralizar 5 videos. Él no te va a viralizar 20 videos, ni 30 ni 40. Puede que en uno de esos videos se te vaya viral, sí, puede pasar, pero él al principio no va a hacer eso contigo. Él va a probar tu perseverancia, tu persistencia y tu mejoramiento. Hay una regla en YouTube que yo tengo para mí, yo ya se las he compartido, y es que cada video que nosotros hacemos debe de ser un poco mejor. Entonces, por eso es que tenemos que analizar nuestros videos, por eso es que tenemos que mirar, tenemos que cuando los editemos y cuando los subamos, verlos como si fuéramos una persona independiente. No te veas con ojos de ti, sino que mírate como te vería otra persona y fíjate realmente cuáles son los errores que estás cometiendo, cuáles son las palabras que a veces usamos como muletillas, porque a veces tenemos muletillas, palabras que repetimos frecuentemente que a veces no nos damos cuenta. Entonces es bueno tener en cuenta todo este tipo de cosas porque eso hace que tu contenido sea muchísimo mejor. Otra cosa es que tú tengas siempre claro qué es lo que quieres con tus videos. Pues ya hablamos de que queremos dinero, monetizar por medio de AdSense o que realmente queremos hacer un negocio alrededor de ello, que es lo que yo te recomiendo, por supuesto. Yo nunca me imaginé que tú con una cuenta de Instagram, digamos como la que yo tengo hoy en día, una cuenta de ciento y algo de suscriptores, que realmente no es nada, me desmotivé mucho, la verdad tengo que decirlo, y por eso les hablo del tema de la motivación, porque yo con Instagram me desmotivé mucho a raíz de lo que me sucedió, pero hoy me doy cuenta que aunque creo poco contenido y aunque la cuenta no tiene un montón de seguidores, yo vendo con ella. Y entonces yo digo, ¿cómo puede ser que hay personas que le están diciendo a alguien que tiene que tener un montón de suscriptores, que tiene que tener un montón de seguidores para tener un negocio rentable en redes sociales? Eso es un mito absurdo y un mito que no tiene sentido alguno. Y yo vengo a desmentírtelo y a decirte que tú con 50 seguidores en Instagram puedes vender con estrategias, con diferentes cosas. Por supuesto, a veces hay que invertir en una publicidad, no te voy a decir que no, no solo orgánicamente se logra en Instagram, por supuesto, pero lo puedes hacer, lo puedes hacer. Ay, que es que la gente no va a confiar en mí porque solo me ve 50 seguidores, alguien va a confiar en ti.
¿Alguien va a confiar en ti? Estoy segura que sí. Pruébalo. ¿Qué es que en YouTube yo necesito tener 20.000, 30.000, 50.000, 100.000 suscriptores para yo poder ganar dinero con YouTube? No, error. Tú con 100 suscriptores en YouTube, tú puedes vender. Si tú haces contenido estratégico, si tienes alrededor de su negocio, tú puedes vender y te van a comprar y te van a comprar de otros países. Yo tengo estudiantes en este momento en Estados Unidos, en Argentina, en México, en Puerto Rico, bueno, se me va, son los países, creo, esos son, no sé si me escapa alguno. Tengo en este momento alumnos en esos países. ¿Cómo podría yo llegar a esas personas en esos países si no fuese por internet? ¿Cómo esas personas depositaron su confianza en mí para estudiar conmigo si no me conocían? Pues porque yo por medio de un video como el que estoy haciendo ahora, he generado cierta confianza y una gracia que pues también Dios ha puesto sobre mí y que puede también poner sobre ti para que tú puedas empezar a vender. Entonces, aprovechando eso, te invito a que te suscribas en este canal. La información que yo comparto aquí es una información que yo sé que te va a servir mucho, te va a nutrir, te va a motivar, te va a enseñar. Esa es mi intención con mis videos. Y lo segundo es que si estás interesado en aprender más de YouTube, a crear tu canal de YouTube, a aprender a escalarlo, a aprender a crear miniaturas, a aprender a editar y aprender a hacer un negocio alrededor de esta linda plataforma, te invito a mi Instagram, nos vemos allá y por allá podemos hablar acerca de mi mentoría personalizada para poderte enseñar a hacer todo esto. Y para continuar en el video y para seguirte contando mi experiencia con estos más de 200 videos que he creado entre este canal y canales con inteligencia artificial, que son mucho más de 200, pero pues como que es como un número para redondearlo. También te puedo decir de que hay algo que juega mucho y que juega también un papel muy, muy importante en la vida de un creador de contenido y es qué tan sano está mentalmente. Nadie habla de esto, nadie habla de esto y no soy psicóloga, por supuesto, pero sí logro analizar muchísimo a las personas y sobre todo lo hablo de las personas con las que yo tengo contacto, son las personas a las que yo mentoreo, las personas con las que yo hablo y mis estudiantes y también de ver comentarios, reacciones y todo lo que pasa alrededor de YouTube. Y es que veo gente extremadamente ansiosa. Entonces veo personas con una salud emocional un poco complicada, personas que están buscando un escape, que están buscando cómo salir de la situación económica en la que están, salir de su situación emocional, refugiarse en algo. Veo, es más, en un alto porcentaje, veo que son personas, hay muchas personas que tienen problemas emocionales fuertes. Entonces, uno de mis consejos y de mis mayores consejos para un creador es que trabajes también en tu salud emocional, porque tú no puedes crear un video cuando tú estás bajo de nota